Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personitas que están sufriendo de algún tipo de dificultad, no importa qué tipo de dificultad. Si tú necesitas oración, pues pon un comentario en este video para que oremos. Yo oro muy especialmente por todas las personas que me lo piden. No lo dejo a ninguno sin contestarle, no sé lo que necesiten y yo tenga el tiempo con muchísimo gusto. Si quieres comentar, bien, y si no lo haces allá en tu corazón, el universo nos va a agradecer esto con muchísimo más amor. También te quiero invitar el día de hoy que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Devuélvela al universo con amor para que el universo te la devuelva con mucho más amor, todo, absolutamente todo. También te quiero pedir que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas de Escorpio que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona súper especial, en tu relación mientras yo barajo las cartas. Piensa en esa persona que tú quieres, en esa persona que está contigo en este preciso momento en tu relación sentimental, no importa qué tipo de relación sea. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Estas 4 primeras cartas es lo que siente y piensa tu persona especial de ti. Estas 4 siguientes cartas es tu futuro cercano con tu pareja, de tu relación y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, esta carta se nos coló aquí y por algo será. ¿Qué piensa de ti tu persona especial en este preciso momento? Piensa que debería ser más prudente, que debería ser, no sé qué es lo que está pasando con ustedes en este preciso momento. Piensa que has actuado de una manera que nunca se lo esperaba. Pensaba que ibas a actuar de otra manera con relación a su relación, a la relación que ustedes están llevando en este momento. Piensa que los conflictos que ustedes han tenido son, no sé, está como muy desencajado, desencajada por esa situación, por las discusiones que ustedes han tenido. Inclusive han habido desavenencias con personas cercanas a ustedes, pero es una persona que realmente te quiere, es una persona que quiere estar contigo y que quiere superar todo lo que se le está presentando a ustedes en este momento en la relación de ustedes. Quiere hacer las cosas bien, quiere todo contigo, definitivamente. ¿Qué les espera a ustedes como relación eh, para un futuro más bien cercano? Les espera realmente que ustedes, o sea, hablen, cuadren, conversen y lleguen a acuerdos definitivamente y que comiencen a tener una buena relación. Tal vez necesitan la ayuda de alguien, necesitan hablar con alguien, alguien que los aconseje, que los guíe, que, no sé, una persona que los quiera, tal vez un guía espiritual, algo así, pero necesitan de esa ayuda para que puedan seguir las cosas muy, muy bien. Porque la verdad toda esta situación que piensa tu persona especial, la situación que están viviendo ahorita, los puede llegar a inestabilizar a ustedes, puede llegar a ser como una piedra en el zapato para la relación de ustedes, y pueden estar fracasando en esta situación, en esto. Pueden llegar a estar muy, muy bien, pero busquen ayuda, busquen ayuda. Ustedes tienen las ganas, tienen el optimismo, tienen el amor entre ustedes, lo tienen todo, pero tienen que avanzar, tomar las cosas más en serio si es necesario y ir a otro nivel de la relación. No digo que se van a casar o vivir juntos, no, o sea, no estoy diciendo eso, sino que con más penetración, como más juntos, más unidos, apoyarse el uno al otro y de esta manera van a alcanzar grandes logros como pareja.
Sí, o sea, todas las empresas, todas las parejas no comienzan totalmente maravillosas, se pueden ir construyendo en el camino y puede ser algo súper maravilloso, puede ser el caso de ustedes, mis queridos escorpiones y escorpionas que tienen a esa persona especial, solamente tienen que actuar y luchar por ese amor, luchar por esa relación, por esa estabilidad en todos los sentidos. Vamos a ver qué me les aconsejan los angelitos a ustedes, mis queridos amigos y amigas de Escorpio. Mira, este angelito te dice, no falles a tu palabra. O sea, cuando uno está en una relación, hay ciertos compromisos que o sea, que son inherentes, que ya van con la relación, a menos que ustedes hayan pactado una relación abierta. Son inherentes el respeto, la fidelidad, la verdad, bueno, todas esas cuestiones que uno lleva en una relación, el cariño, el amor, los detalles, todo eso es algo inherente, ¿ya? Pero son compromisos que se hacen, pero no necesariamente se hablan, sino que son compromisos que uno espera de la persona que está con uno. Entonces, no falle ninguno de los dos a estos compromisos que son inherentes como pareja. Este angelito es súper, súper maravilloso. Ustedes dos están llamados a renacer. Mira, serás llamado a renacer como relación, como pareja. Hablen, lleguen a acuerdos, busquen ayuda, pero lleven adelante ese amor, lleven adelante esa relación, que amor no les falta. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, que están en una relación en este preciso momento, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con mis queridos escorpiones y escorpionas que están solteritos y solteritas y buscan alguna guía espiritual, alguna ayuda. Ya saben que las cartas hablan, yo soy simplemente un intérprete, los guías espirituales hablan, yo solamente soy un canal. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Las 4 siguientes son lo que se te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus días espirituales. Mira, hay como una doble cosa en tu vida en este preciso instante. Hay situaciones por las que te sientes realmente satisfecho, realizado y de todo, pero al mismo tiempo estás teniendo unos enfrentamientos con personas bastante cercanas a ti. Algo ha sucedido en tu vida y estos enfrentamientos sí te han afectado, pero tú al parecer estás como con calma, al parecer estás calmado o calmada. Mira que tú eres una persona que realmente sabe enfrentar, sabe confrontar las cosas. Muy seguramente tienes un carácter fuerte, eres muy resuelto y muy resuelta y no te quedas con pelos en la lengua para decir las cosas definitivamente. Eres una persona que tiene un prestigio ante las demás personas, eres reconocida o reconocido, así seas una persona famosa, no famosa, pero sobresales sobre todos los demás. Eso es lo que estás viviendo en este preciso momento. ¿Qué es lo que se te viene en un futuro más bien cercano? Mira, cuídate mucho de un engaño que te van a hacer, algo que va a suceder y que eso te va a descolocar y que te va a hacer perder el interés, que te va a deprimir mucho, mucho. Alguien, al parecer, relacionado como con una deuda, algún dinero, alguna cosa, ten muchísimo cuidado porque te van a querer engañar con eso. Definitivamente te marca eso. Bueno, también te marca que una persona en la cual tú te vas a interesar muy pronto o ya te estás interesando es una persona que no tiene muy buena referencia con respecto a su fidelidad. Es una persona acostumbrada a engañar. Ten mucho cuidado con esta persona porque también podría hacer lo mismo contigo. Bueno, por ese lado, las cartas. Ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros angelitos, qué te aconsejan con respecto a la situación que estás presentando o lo que se te va a presentar en un futuro. Mira lo que te dice este angelito, el saber te da rectitud. Bueno, hay que conocer bastante acerca como de las demás personas.
para no irlas a atropellar. De pronto hay personas a las cuales para ellas es bien una cosa y para otras no es bien, ¿ya? Que se pasan o no se pasan los asuntos o los comentarios o los comportamientos de las personas. Entonces, este angelito te llama a conocer bien a las personas para no ir a cometer errores y comportarte de una manera adecuada con todas las personas que tú conozcas. Mira, este angelito es súper maravilloso, dice, acoge la luz del cambio. Bueno, llega a tu vida una situación que va a ser un antes y un después, pero va a ser algo muy, muy positivo. Vas a renacer, así como esa mariposita que hay aquí. Vas a salir como de tu capullo y te vas a convertir en una mariposa totalmente hermosa, hermosa, de muchos colores y que vas a poder volar bastante alto y vas a tener unas inspiraciones de unas ideas muy, muy buenas. Vas a salir adelante de cualquier situación, pero tienes que, como te digo, ir con el cambio, no resistirte al cambio. A veces los cambios son dolorosos, pero al final uno se siente satisfecho de las cosas buenas que uno ha logrado hacer. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Escorpio, solteritos, por ahí fue la lectura para ustedes. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Escorpio que preguntan por su economía. Estas cartas, estas primero 4 carticas, es lo que tú estás pasando en este preciso momento. Y estas últimas 4 cartas es lo que se te viene a ti en un futuro más bien cercano y el consejo que te dan tus guías espirituales. En este momento tú estás pasando por una situación en la que debes ser bastante prudente. No te debes alocar con las inversiones o algo así. Tienes que mirar bien lo que vas a hacer, súper bien. Yo sé que eres una persona bastante decidida, bastante arriesgada y toda la cosa, pero este no es el momento de, como te digo, no es el momento de alocarse con el dinero y esta situación. Tienes que frenarte un poquito más. Es algo en lo que tú pensabas, en lo que tú creías que era como que te digo, como que habías encontrado una mina de oro o algo así. Tal vez fue algo como muy extraordinario que te presentaron, algo que no sé, que parece como algo irreal. Ten mucho cuidado con ese tipo de negocios. ¿Qué te viene para un futuro más bien cercano, cercano? Que tengas mucho cuidado porque te van a querer hacer invertir un dinero bastante considerable, unas ganancias que te van a llegar o que te han llegado y te pueden estar haciendo engañar. Te pueden estar queriendo engañar con esa situación, con esa inversión. Mira bien dónde vas a meter tu dinero. Por otro lado, mira que vas a tener luces al respecto de eso. Te vas a dar cuenta de esta situación que te van a querer engañar y definitivamente no lo van a poder hacer, pero ten muchísimo, muchísimo cuidado que va a llegar a tu vida, a tu puerta, a tus manos, va a llegar un negocio que de verdad te va a convenir, pero tienes que esperar un poquito, no ser tan impaciente, llevar las cosas con calma e investigar bien en los negocios en los que te vas a meter. Si necesitas asesoría financiera, económica, contable, lo que sea, búscala, que es mejor a veces pagar un poquito por un asesor y no ir a meter, pues tampoco cosas exageradas si no puedes, o leer mucho, mirar los diarios económicos, información financiera que sale mucho en internet. Bueno, todo eso lo puedes consultar y aprender mucho. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos con respecto a tu economía. Mira, el saber te da rectitud, lo que te estoy diciendo. Estudia, entérate, infórmate para que no vayas a cometer errores con respecto a tu economía. Este otro angelito te dice, tu obediencia es poder. Bueno, existen ciertas reglas que son inherentes en los negocios y es mejor que vayas por ese lado, que ese va a ser el lado por el cual tú vas a triunfar. Tu rectitud y tu buen nombre no tienen ningún precio y la confianza que tengan las demás personas en ti para invertir su dinero en tus negocios, eso no tiene ningún valor, ningún precio. Perderlo es una cosa bastante crítica, bastante cruel porque pues ya sería tu nombre y todo se vendría abajo en cuestión de negocios si tienes, como quien dice,
mala fama en cuestión de negocios. Bueno, no digo que que tengas mala fama, ¿no? Sino que cuides tu nombre, cuides tu prestigio, que es, mejor dicho, el mejor activo que tú tienes en este momento y el que vas a tener en un futuro. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy, mis queridos amigos de Escorpio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les envío bendiciones y un abrazo de luz.